Vamos a continuar con nuestro recorrido por esta carta de Primera Corintios. Ya vimos que es una carta escrita por Pablo a una iglesia muy bendecida por Dios, ubicada estratégicamente en términos comerciales, en términos de acceso a muchas naciones. Pero también, así como era una iglesia muy bendecida, era una iglesia que tenía muchos problemas. Y ya hemos visto algunos de estos problemas. Y el quinto problema que estamos viendo hoy es la ceguera espiritual que tenía esta congregación. Hermanos salvos, creyentes en Cristo Jesús como su Salvador, hermanos que habían sido discipulados, estaban actuando como ciegos espirituales. Y Pablo, dentro de los textos que cita en este tramo de versículos que va del 6 al 16, habla acerca del hombre natural que no las puede entender. Y vamos a ver que es triste que Pablo tenga que tocar eso, porque tiene implicaciones en la iglesia de Corinto. Ellos habían olvidado que la revelación viene del Espíritu Santo. Y esto está contenido en 1 Corintios capítulo 2, del 6 al 16. Y con este problema número 5, vamos a terminar el capítulo 2. Pero yo quisiera que oráramos antes de continuar. Señor, te damos gracias porque estamos delante de tu presencia. Sabemos, Señor, que tú vives en nuestro corazón, que ahora nosotros somos templo de tu Espíritu, que nosotros tenemos una función sacerdotal y podemos tener acceso directo, Señor. Ya no hay una casta sacerdotal que fuera intermediaria entre tú y nosotros, sino nosotros directamente podemos accesar a ti en cualquier momento, en cualquier situación, estemos congregados, estemos solitos en nuestro confinamiento, podemos tener acceso a ti. Y Señor, eso es una gran bendición. Y ese es un misterio que jamás pudieron entender ni anticipar los antiguos del Antiguo Testamento, pero que para nosotros, los salvos de la era de la iglesia, es una bendición, es una realidad y es un conocimiento que tenemos. Gracias, Señor, porque con esa ayuda de tu Espíritu morando en nuestro corazón, sí es posible realizar la tarea que tú has pensado que el creyente debe realizar. Las expectativas que tú tienes sí son factibles, Señor, gracias al Espíritu que mora en nuestro corazón. Solo ayúdanos a tener la voluntad de permitir al Espíritu transformar nuestras vidas. Te damos gracias por cada uno de los que están dispuestos en su corazón a seguir aprendiendo y que todos, Señor, podamos sacar lecciones de vida de estas páginas de la carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Te bendecimos, Señor, y te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Ya hemos visto 5 problemas. El primero era que había divisiones entre ellos. El segundo es que habían traicionado la gran comisión, ya no estaban desarrollando la gran comisión. El siguiente es que eran soberbios, el problema 3 que tenían. El cuarto problema es que se habían enfocado en un humanismo filosófico, le habían dado la entrada a lo que era muy común dentro de la convicción griega y de lo que más apreciaban los griegos, el humanismo filosófico, le habían dado espacio en la iglesia. Y el quinto es la ceguera espiritual, que tiene mucha relación con esa inclinación hacia un humanismo filosófico. Así que 5 problemas de los muchos que tenía esta iglesia. Y todos ellos estorban, son un tropiezo, impiden que se realice la expectativa de Dios para nosotros. Y podemos usar cada uno de esos problemas para ver nuestra propia vida. ¿Qué cosas estorban? ¿Qué cosas impiden que la expectativa que tiene Dios para cada uno de nosotros se haga realidad? Y esos problemas pueden no ser los mismos problemas de Corinto, pero sí son una realidad en nuestra vida. Tenemos que irlos eliminando, quitando los estorbos. ¿Para qué? Para cumplir la gran comisión que Dios ha puesto para nosotros. Así que, empezando con el versículo 6, vamos a continuar con este capítulo 2. Y dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez.
Ahí no parece, pero es muy serio y muy duro y muy triste lo que Pablo está diciendo. Pablo está hablando ahí de cuál es la expectativa que tendría y esa expectativa no se ha cumplido. Dice, hablamos sabiduría, pero no de la que ustedes tanto admiran, no de la sabiduría griega que es tan común en esta región, en el caso de la iglesia de Corinto, no de ese tipo de sabiduría. Y debemos entender, Pablo estratégicamente, él se había hecho débil frente a ellos, pero no es porque él fuera realmente débil, tenía un carácter fuerte. Y también él había reducido la predicación a evangelismo inicialmente. Cristo crucificado. Ese era el mensaje que él inicialmente estuvo dando ahí en Corinto. Pero él poco a poco pasó de un evangelismo a un discipulado. Y él tenía un gran discernimiento doctrinal. Tan grande que otros apóstoles, apóstoles que sí habían estado terrenalmente con Jesucristo, acompañándolo en esa misión de 3 años predicando el Evangelio en las regiones de Judea y Galilea. Pedro, por ejemplo, opinaba, ya lo hemos visto, opinaba de Pablo de una manera muy especial. Y dice Pedro en 2 Pedro 3, 15, 16, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, para ese entonces, para el momento en que se escribe 2 Pedro, Pablo ya había escrito varias de las cartas que forman ahora, que están incluidas en nuestro Nuevo Testamento. Habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Es un apóstol, Pedro, opinando acerca del gran discernimiento doctrinal que tenía el apóstol Pablo. Así que él se había minimizado por amor a estos hermanos de Corinto, por amor a los no creyentes de Corinto. Sin embargo, llegó el momento en que él pasó del evangelismo al discipulado. Pablo primero los evangelizó y en 18 meses tuvo oportunidad de discipularlos. Pero cuando él dice entre los que han alcanzado madurez, es muy triste porque lo que está diciendo es definitivamente con ustedes no puedo hacer eso. Puedo hacerlo con los que han alcanzado madurez, con los creyentes verdaderos que han pasado de esa infancia a un estado de poder asimilar cosas más profundas. Y recordemos que con el evangelismo surgen niños en Cristo. Ese es el primer resultado del evangelismo, es un niño en Cristo, una persona que desea nutrirse, que llora por nutrirse como un niño. Sin embargo, necesita cuidados especiales y esos cuidados son desgastantes, pero un padre con gusto los hace con un niño porque es su hijo. Y en este caso, Pablo era el padre espiritual de esta iglesia de Corinto. Y él había conocido a cada uno de los creyentes de esa iglesia en su proceso de conversión y de convertirse entonces en niños en Cristo. Pero recordemos, estuvo 18 meses. Y en esos 18 meses ayudó a los niños poco a poco a salir de esa dependencia. Los discipuló. Pero un padre lo hace con gusto porque tiene la expectativa y la expectativa normal y natural de que después de un tiempo el niño deje de actuar como un niño, empiece a ser cada vez más maduro. Pero la iglesia de Corinto se estancó. Y lo que sí ya no es normal es ver a un adulto actuando como un niño. En los niños podemos ver muchas cosas. Vemos que a veces los niños son egoístas, a veces los niños son envidiosos o a veces se pelean unos con otros.
está bien, ¿verdad? Ellos están empezando en la vida y todo lo quieren para ellos, no son capaces de compartir y eso tiene que enseñársele a un niño, a compartir, a poder estar en paz con los demás. Pero poco a poco el niño va asimilando y va aprendiendo de su guía, de su padre, de su madre, va aprendiendo. Y poco a poco también ese niño llega a poder vivir en sociedad en paz, tranquilamente. Pero en el caso espiritual, en donde también hay niños espirituales, Pablo tenía una expectativa no cumplida en estos hermanos de la iglesia de Corinto. Así que yo, hermanos, y eso está en el siguiente capítulo, y con eso vamos a ver, iniciar la siguiente sesión. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, en verdad, ni aún ahora podéis. Por eso es que decimos con toda solvencia, cuando Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no con ustedes, mis queridos hermanos de Corinto, porque siguen estancados en una niñez espiritual. Y quizás muchos de nosotros somos creyentes de hace muchos años, pero estancados en una niñez espiritual. Dios tiene expectativas para nosotros de crecimiento y de madurez, pero hemos estado estancados, pensando que siempre necesitamos que alguien nos cuide, que alguien nos guíe, que alguien nos proteja, que alguien nos enseñe, cuando a estas alturas, probablemente con los años que llevamos de conocer al Señor, deberíamos ya estar enseñando a otros, deberíamos estar guiando a otros, discipulando a otros, evangelizando a otros, y ya no estar pensando tanto en que me protejan, me cuiden, me visiten, me llamen. Eso es niñez. Y si un creyente ya lleva muchos años y se siente frustrado cuando alguien no lo llama, no lo visita, es un niño. No lo quiere reconocer, pero es un niño. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué implica la madurez? Miremos Hebreos 6:1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos es, está bien, el evangelismo está bien para el no creyente, pero para el que ya es creyente, seguir predicando el evangelio de salvación, es quedarnos estancados en el inicio. Ese es el inicio, el evangelio de salvación. Pero de ahí, todo debería enfocarse a qué puedo hacer siendo ya salvo. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica, y ahí viene un tema muy importante, es el ejercicio de esa salvación, el servicio a otros, la puesta en práctica. Por eso tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Quien está en forma pasiva, recibiendo, pero nunca se ejercita en el dar, en el hacer, en el servir, no ejercita sus sentidos espirituales, y por lo tanto no puede discernir, no puede enseñar, no puede guiar a otros. Y en Efesios 4:13 dice, hasta que todos, esa es la expectativa, ese es el deseo, en este caso de Pablo, al escribir a la iglesia de Éfeso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso debemos buscar como creyentes. Ya no ser tan dependientes de cuidados infantiles. Buscar cosas más maduras. Ahondar en la palabra de Dios. Escudriñarla con ojos más profundos, con más nivel. Y dice, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. ¿A qué se refiere con sabiduría no de este siglo?
Es sabiduría no la que se logra por la argumentación filosófica, no la que se logra por el ejercicio del debate público. No se refiere a la sabiduría que es exclusiva de algunos iluminados, como sucede, por ejemplo, dentro de los grupos gnósticos y en muchas iglesias evangélicas también. El líder minimiza la capacidad de su congregación para poder entender. Y él se pone en un pedestal como un iluminado, como el único que puede ver la voluntad de Dios. No, no es esa sabiduría. Es la sabiduría que es accesible a todo el que es salvo, con la ayuda de la iluminación del Espíritu Santo. Tampoco es la sabiduría de los gobernantes de este siglo, no la que se logra por un posicionamiento político, por ejemplo, no la que se obtiene por contactos, influencias o lo que tanto gusta mucho a la iglesia de hoy, la incidencia política. Que la iglesia logre filtrarse en las esferas del poder, logre infiltrarse en las esferas del diseño de las leyes, como que Dios necesitara que nosotros peleáramos su batalla, su guerra. Dios no necesita eso. Dios no necesita aliados ni asistentes para pelear su guerra. Además, su guerra ya está ganada. ¿Por qué nos escandaliza tanto que el mundo vaya en una dirección torcida y nosotros queremos enderezarlo por medio de sabiduría humana, metiéndonos a legislar, metiéndonos a gobernar? No es por ese medio. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. No es de este mundo. Entonces no es nuestro papel hacer eso, pero sí es nuestro papel guiar a otros al conocimiento de la voluntad de Dios. Y dice, esta sabiduría de los gobernantes va desapareciendo. Y aquí lo que está diciendo es, va cayendo en desuso, queda inhabilitada, se vuelve inoperante y se vuelve obsoleta. Lo que hoy es valioso, lo que hoy es valioso, lo que hoy es famoso, está de moda, va a pasar de moda en cuanto a la sabiduría humana. Pero en cuanto a la sabiduría espiritual, esa no pasa de moda. Ya han pasado más de 2000 años y sigue siendo pertinente para cada uno de nosotros. Esta palabra catargeo es una palabra griega que la va a usar Pablo varias veces. Y aquí está hablando de cómo la sabiduría humana desaparece. Pero también usa la misma palabra para hablar de dones espirituales que florecían en la iglesia de Corinto, pero que también les iba a pasar catargueo, que también iban a ser deshabilitados, iban a caer en desuso, iban a quedar inoperantes y obsoletos. Y muchas veces eso no lo queremos ver en una carta como esta, carta de 1 Corintios, que hay muchas cosas que sucedieron en ese entonces, siglo I, justo después de la partida de nuestro Señor, cosas que quedaron en desuso. Le sucedió catargueo. Y esa palabra nos va a ayudar mucho a interpretar rectamente esta carta y no extrapolar a nuestro tiempo absolutamente todo lo que sucedía en esa región de Corinto, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Miren, esto es muy importante. Muchos profetas, muchos patriarcas del Antiguo Testamento quisieron saber, quisieron conocer, quisieron entender, pero para ellos era un misterio, estaba oculto. Dios no había querido revelarlo a ellos. Sin embargo, la sabiduría de Dios en misterio son detalles no revelados hasta el momento que Dios decide revelarlos. Y Dios decidió guardar muchas de esas cosas para nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero. Nosotros somos unos privilegiados, sabiendo cosas que otros quisieron saber y no pudieron. Y dice en Hebreos 1 y 2, dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Cristo predicó por 3 años y de ahí Cristo fue el que enseñó a Pablo todo lo que Pablo enseñó. Entonces,
podemos decir que ya sea que venga de Pablo o de Cristo, todo viene de la misma fuente, Jesucristo. Él es el que enseñó, Él es el que reveló todo esto que era un misterio. Y en Hechos 22:14, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado. Eso lo dijo Ananías cuando le habló a Pablo. Y el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca. Pablo, no nos queda ninguna duda, fue enseñado por Jesucristo. Y no, Jesucristo no lo enseñó a él desde cero. Pablo no era un ignorante en temas espirituales, él conocía perfectamente bien la ley, pero no había entendido ese secreto no revelado. Y vamos a ver más adelante, él conoció de parte de Jesucristo que ese Mesías, ese Cristo prometido en el Antiguo Testamento, había venido y tenía nombre, y era Jesús de Nazaret. Así que la sabiduría oculta desde antes de los siglos que Dios predestinó para nuestra gloria. Sabiduría que no había sido revelada. Miremos en Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Nadie lo sabe, nadie lo sabía antes de este momento, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Muchos nos preguntamos, ¿qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Sigue siendo pueblo de Dios? Claro que sigue siendo pueblo de Dios. Es el olivo natural. Nosotros somos los injertos, pero ellos son el olivo. ¿Qué pasa con ellos? Dios está permitiendo un endurecimiento y cuando miramos cómo se conduce esa nación, si bien tiene muchas bendiciones por ser el pueblo escogido de Dios, su corazón en este momento está endurecido. No reconocen a Cristo como el Mesías. Y es un país muy secular. Ahí se tolera. Cosas que a nosotros nos escandalizan, se toleran ahí. Pero Dios está permitiendo eso hasta que entre la plenitud de los gentiles. Todos aquellos que no son judíos, que estaban llamados a ser hijos de Dios y de los cuales también se habló de Abraham, que a través de él serían benditas todas las naciones. Esos, nosotros, estamos entrando gracias a que Dios permitió ese endurecimiento. Y en Romanos 16:25 y 26 dice, y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Que el que un gentil pudiera llegar a ser hijo de Dios, eso no lo sabían en el Antiguo Testamento. Ni siquiera al inicio del Nuevo Testamento. Tampoco lo sabían. Ni los hermanos de la iglesia inicial en Jerusalén lo sabían. Por eso se escandalizaron cuando los creyentes en Antioquía empezaron a convertirse, a los paganos o los gentiles de Antioquía empezaron a convertirse al evangelio y a llegar a ser hijos de Dios. Se escandalizaron, no entendían. Tuvieron que entenderlo de parte de Dios como una revelación a Pedro, ¿verdad? De no llamar inmundo a lo que Dios no llamaba inmundo. Y así, tantas cosas que no se conocían en el Antiguo Testamento que fueron reveladas en el Nuevo. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Lo espiritual debe discernirse espiritualmente, pero el mundo no comprende a Dios y no nos comprende a nosotros. Esto no nos debe sorprender. Hay mucha gente que quisiera que el mundo entendiera el cristianismo. Y sí, el mundo va a entender el cristianismo si antes toma el paso de arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como su Salvador. Dice, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No es sorpresa. Pero el hombre natural, o sea, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se deben discernir espiritualmente. Discernimiento espiritual. Eso no tiene el que aún no ha entregado su vida al Señor. El Espíritu vive y permanece en cada uno de nosotros. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Esto lo dijo Jesús. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros. Yo estoy con ustedes en este momento, cuando lo dijo Jesús. Pero y estará en vosotros. Eso ya es para nosotros. Después de que Cristo haya dejado o dejó este mundo, ya se cumplió esta segunda parte y estará en vosotros. Así que tampoco es extraño que more Dios, la totalidad de Dios en mi corazón. Cristo lo anticipó. Y el Espíritu es el único que puede convencer. Nosotros acá podemos enseñar la palabra, discernir los textos, pero el único que va a llegar al corazón de cada uno de los que escuchan la palabra de Dios para transformación de vida, ya sea para pasar de no conocer al Señor como su Señor y Salvador, o salir del estancamiento espiritual de una niñez que no debería ser, eso solo el Espíritu lo puede hacer. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Y al creyente también le habla a su conciencia para que pare ya de ese estancamiento. Si hubieran conocido esta sabiduría, no hubieran crucificado al Señor. Y entre esos no hubieran crucificado al Señor, podemos encontrar a Pilato, a los fariseos. Pilato por un instante estuvo frente a la verdad y no la supo entender. ¿Qué es la verdad?, preguntó. Los fariseos conocían perfectamente la ley. Pablo conocía perfectamente la ley, educado con uno de estos fariseos, el más sabio de todos, Gamaliel, pero no pudieron percibir que cuando leían ellos los salmos, el Salmo 24, 7 al 10, hablaban de esa persona que estaba ahí frente a ellos, que estaba siendo lastimada y que estaba a punto de ser crucificada. Los escribas, los levitas, todos ellos eran los gobernantes en ese tiempo. Pilato representando al Imperio Romano. Dice, alzad, oh puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad, oh puertas vuestras cabezas, alzad puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Este salmo está anticipando la entrada de Jesús a Jerusalén. La entrada formal a la ciudad donde debía reinar el Mesías. No lo reconocieron, no lo entendieron, no supieron que era Él. Pablo mismo persiguió a la iglesia en una convicción profunda de que perseguía a una secta. No conocía, no entendía, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y yo quiero dar un detalle interesante en este texto. Casi todas las citas que se hacen en el Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento son citas de la versión griega del Antiguo Testamento, que se llamaba la Septuaginta o la versión de los 70. Sin embargo, esta es una paráfrasis que, si bien está basada en Isaías 64:4, está parafraseada. Lo interesante es que la paráfrasis sí capta el concepto de Isaías 64:4. Dice, desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti,
que obrara a favor del que esperaba en él. Eso es lo que literalmente dice Isaías 64. Y parafraseado, que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sí, ocultas en el Antiguo Testamento, pero reveladas en el Nuevo. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Jesús hablando. Pablo, antes de creer, no sabía que Jesús era el Mesías. No lo sabía. Por eso su persecución a la iglesia era honesta, era sincera, pero sinceramente equivocada. Y ahí es importante este tema. La sinceridad no me salva. Porque yo puedo estar sinceramente equivocado. Pero entonces estoy equivocado. Sinceramente, pero equivocado. Son las que ha preparado para los que le aman. ¿Para quiénes están destinadas? La iglesia tiene privilegios especiales. En Lucas, en Juan, en Gálatas podemos ver, y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Quién está hablando acá? El doctor Lucas está escribiendo, pero ¿quién es el que le habló a estos dos discípulos camino de Emaús? Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Después de escuchar todo lo que ellos les tenían que decir, Jesús empezó desde el Pentateuco, desde el inicio del Antiguo Testamento, libro por libro, todo lo que se decía de él, de Jesucristo, del Mesías hecho carne, en el Antiguo Testamento, libro por libro, profeta por profeta. Así que aquí es un ejemplo grandioso de que nosotros, los creyentes de este tiempo, no podemos desechar el Antiguo Testamento, pero tenemos que poner al Antiguo Testamento en la perspectiva de ser un testamento que ya quedó en este momento sobreseído, pero que habla, ese Antiguo Testamento habla las maravillas de Cristo, que ya vino. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está hablando ahí. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles mucho antes de que sucediera, por la fe anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti, Dios hablándole a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Y cómo no? Todos nosotros que no somos judíos, somos benditos gracias a la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? Jesucristo. Por medio de él somos benditos. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Quiénes recibieron esa revelación para declarar los misterios de Dios? Los escritores del Nuevo Testamento. Ellos recibieron esa inspiración de parte de Dios para revelar los misterios. Ellos y Jesucristo que los precedió fueron los que revelaron. Y a nosotros nos queda indirectamente conocer esos misterios. ¿Dónde? Leyendo la Biblia. A nosotros se nos revela por medio de las Sagradas Escrituras. A los escritores del Nuevo Testamento, Cristo se las reveló. Efesios 3:3-5 dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Revelación pura, profecía pura, vista en el Nuevo Testamento. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me ha concedido esta gracia, anunciar a los gentiles, a nosotros, las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:3. Así que fueron reveladas
Y a nosotros nos llega leyendo la palabra de Dios. Pero si yo no quiero leer, no me llega la revelación. Pero eso no es culpa de la revelación, es culpa mía. Si yo voy haciendo un salvo, no rehúso leer la palabra de Dios, rehúso escudriñar la palabra de Dios, ¿culpa de quién es que yo sea todavía un niño espiritual? Mía. No es del Espíritu, no es de Dios, porque los recursos están ahí. ¿Tengo al Espíritu Santo en mi corazón? Sí. ¿Tengo la palabra de Dios puesta ahí en las páginas de la Biblia? Sí. Entonces, ¿qué procede? Que yo use mi libre albedrío, use mi voluntad para usar los recursos que Dios ya me ha dado. El Espíritu Santo es el que obró ese milagro. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Eso lo dijo a quienes tenían la tarea de escribir el Nuevo Testamento. Muchos, muchos años después, 20, 25, 30 años después de la partida de Cristo, escribiendo acerca de Jesucristo, acerca de lo que Él enseñó. ¿Cómo iban a recordar todos los detalles? Una obra del Espíritu Santo, especial en ellos, no en nosotros, en ellos, como escritores. Ahora, ¿cuál es la obra especial en nosotros? Iluminándonos. Y Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Nosotros lo sabemos, mora en nosotros y lo leemos en las páginas de la Biblia. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Aquí está hablando de lo insondable del corazón. ¿Quién puede conocer a un ser humano? Solamente, ¿quién me puede conocer a mí en mi corazón? Solamente yo mismo y Dios. Jeremías dice, lo engañoso que es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo podrá comprender? No se puede. Por eso es que nosotros no podemos juzgar a los demás. Yo no puedo juzgar si alguien es salvo o no es salvo. Yo no puedo ver su corazón. Dios me ha dado algunos recursos indirectos. El fruto. ¿Da fruto o no da fruto? ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su desempeño? Cuando falla, ¿qué hace después? Eso es una visión indirecta, pero ver el corazón, solamente Dios. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Eso se llama rectitud. Una justicia recta es aquella que le da rectamente a cada quien lo que cada quien merece. No cruza las cosas. Esta es una justicia recta y la justicia de Dios es una justicia recta. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios mora en mi corazón y el Espíritu de Dios conoce a Dios, entonces yo, por medio del Espíritu que mora en mí, puedo conocer a Dios, porque el Espíritu revela a Dios. El Espíritu revela a Dios. Y un famoso matemático dijo una vez, un Dios que pudiera ser demostrado no sería Dios, porque entonces sería un Dios que yo puedo poner en un tubo de ensayo o en un microscopio y observarlo a totalidad. No se puede. No se puede. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ya Job nos lo enseñó también en los últimos capítulos, cuando se atrevió a retar a Dios, a retar los propósitos de Dios. Nosotros no podemos conocer a Dios a plenitud, más que lo que Él ha decidido revelarse a sí mismo. El Espíritu Santo comunica lo que Dios quiere. Cristo anticipó que así sería. Cristo lo anticipó. Así que en el versículo 12, capítulo 2, ya dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino
el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Hemos recibido. Esa es una forma verbal que no existe en español y sí existe en el griego. Y es un pasado, pero es un pasado concluido y que no volverá a suceder. Aoristo se llama. Un pasado concluido y que no vuelve a suceder. ¿De qué está hablando Pablo ahí? De cuando nosotros creímos en Cristo. Cuando nosotros creímos en Cristo, recibimos en ese momento, en ese instante, al momento de creer en Cristo para salvación, recibimos el Espíritu Santo. Fue implantado en nosotros. Pero junto con eso, recibimos muchas otras cosas del Espíritu Santo. Recibimos salvación, vida eterna, y todo eso es aoristo, pasado, ya sucedió. Salvación, vida eterna, reconciliación, regeneración, libertad del dominio del pecado, perdón de pecados, adopción, herencia, poder sobre el pecado, nueva ciudadanía. Eso ya pasó con nosotros. Avancemos. Eso ya sucedió, gracias a Dios. Ahora maduremos entendiendo cuál era el propósito de que todo eso sucediera en nuestras vidas. Porque nuestra salvación tiene propósito. Nuestra vida en Cristo tiene propósito. ¿Se está cumpliendo? Esa sería una pregunta. ¿Se está cumpliendo en ti el propósito que Dios puso al darte la salvación? ¿Se está cumpliendo o estás estancado en una infancia? Porque eso no le agrada a Dios. Todo esto que sucedió tenía propósito. Yo, como un ser humano, soy un instrumento escogido en las manos de Dios. Tengo acceso a círculos de relación que nadie más tendría, pero yo sí tengo. Estoy usando ese privilegio de acceso a muchos no creyentes, acceso que otros no tendrían. ¿Lo estoy usando yo para dar buen testimonio de Él, para hablar del Señor? ¿Sí o no? Ahí cada uno tenemos que analizarnos, porque entonces puede ser que el propósito que Dios tenga para nosotros no se esté logrando cumplir. Culpa de nosotros. Y dice, para que conozcamos. El Espíritu Santo es el que nos ilumina. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y aquí podemos ver que, como estábamos viendo, el mundo no nos puede enseñar nada espiritual porque están muertos. Y muchas veces nosotros fallamos como iglesia, como creyentes, pretendiendo que el mundo sin conversión, sin arrepentimiento, siga a Cristo. Que las naciones se comporten como Dios quiere, pero sin arrepentimiento. Eso no es posible. El mundo va a seguir su camino de perdición si no reconoce a Cristo como su Salvador. Lo espiritual es un regalo de Dios para nosotros los salvos. Lo espiritual ya ha sido revelado y está en la Biblia. Y la tarea que tenemos que hacer los salvos es escudriñar, obedecer. ¿Qué significa cumplir la voluntad del Espíritu Santo? Es seguir una secuencia lógica, creer por fe y luego empezar a vivir de acuerdo a esa nueva convicción de vida que tenemos, modelando con nuestros actos, con nuestro testimonio, modelando. ¿Para qué? Para luego tener solvencia y evangelizar. Y que el no creyente pueda ver consistencia entre mis palabras y lo que él ya ha visto durante un tiempo en mis actos. Y después, ¿qué vendría? No sería abandonar niños espirituales, sino disipularlos para que crezcan. Lo que Pablo hizo. Ir pues a ser discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el versículo 13 dice, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Enseñadas por el Espíritu. Pablo enseñaba solo lo que Cristo les enseñó. Pablo enseñaba solo lo que Cristo les enseñó. Él se limitaba a eso. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado,
sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Y dice, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Conceptos profundos, pensamientos espirituales, conceptos profundos revelados por Dios a Pablo con palabras espirituales. Un lenguaje comprensible al salvo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me permite comprender esas palabras, esos pensamientos espirituales dados por Pablo. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Que Pablo mencione esto a una iglesia como la iglesia de Corinto es triste, porque el hombre natural, o también se puede decir el hombre animal o el psíquicos, esa es la palabra griega, el hombre psíquico, el hombre natural o animal, es aquel que tiene aliento de vida, pero que aún no es salvo. Por lo tanto, vive en condenación. Aún no tiene al Espíritu Santo, porque no es salvo. Aún no es hijo de Dios, solo es creación de Dios. Por lo tanto, no podemos hablar generalizadamente de los hijos de Dios acerca de toda la humanidad. Hijos de Dios son aquellos que han creído en Cristo como Salvador. Y por lo tanto, el espíritu de su Hijo ha sido implantado en nuestros corazones. Y no aceptan las cosas del Espíritu de Dios. No acepta su existencia, soberanía, palabra, voluntad. No acepta sus mandamientos. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Son moria o moria, necedad. Son sin sentido, son huecas, son vacías, son insensatas, son absurdas. Eso es lo que piensa el hombre natural acerca de lo espiritual. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Dentro de la iglesia de Corinto, por lo que Pablo está diciendo acá, aparentemente habían muchos que realmente eran no creyentes, pero que estaban pasando por creyentes metidos dentro de la iglesia de Corinto. Personas naturales, no salvas, no redimidas, pero metidas dentro de una iglesia. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Cómo es que sí puedo entender lo espiritual? Por medio del Espíritu. Entender o discernir o captar o percibir o conocer. Todo eso son los significados de la palabra ginosco. Pero para el no creyente, para que el Espíritu no mora en él, están fuera de su alcance. Totalmente fuera de su alcance. Porque para entenderse, el Espíritu Santo debe morar en mí. No las puede discernir. Discernir significa juzgar, investigar, interrogar, examinar, estimar, determinar, inquirir, escudriñar, analizar. Deben discernirse espiritualmente con la mente de Cristo. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En cambio, el que es espiritual, ¿quién es el espiritual? El que tiene al Espíritu Santo. Y por lo tanto podemos decir, el espiritual no solo es el que tiene al Espíritu, porque ese es un salvo, todo salvo tiene al Espíritu, pero también el que le permite al Espíritu que lo guíe y que lo enseñe. Y por lo tanto, el Espíritu lo va a motivar a ejercitarse en el servicio y por lo tanto estará dando fruto. Ese es el espiritual. Tiene el Espíritu,
le permite al Espíritu transformarlo y da fruto. Ese es el espiritual. Romanos y Gálatas lo dicen. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es en verdad el Espíritu de Dios, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. El deseo de la carne que está en toda persona, creyente o no creyente. Si yo estoy en el Espíritu, no le voy a permitir al deseo de la carne cumplir su voluntad. Por el contrario, voy a dar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Eso voy a estar reflejando yo. El espiritual es aquel que ha pasado de ser solo salvo a ser un salvo transformado y que da fruto. Ese es el que puede juzgar todas las cosas. Y aquí no se refiere a emitir juicios de valor acerca de las personas y de las situaciones. No, no, no. Juzga todas las cosas significa que todo lo que ve, todo lo que lee, todo lo que escucha, todo lo que llega a él antes de darle un espacio en su corazón, lo investiga, lo interroga, lo examina, lo estima, lo determina, lo inquiere, lo escudriña, lo analiza, tal como hacían los hermanos de la iglesia en Berea, que recibían la palabra con toda solicitud, o sea, eran diligentes para escuchar a Pablo predicar, pero luego escudriñaban diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenían una duda razonable, incluso de Pablo, y esa duda razonable es este juicio al que se refiere. Yo debo tener de todo lo que escucho una duda razonable y debo validarlo con la palabra de Dios. Pero él no es juzgado por nadie. Este versículo es difícil para muchos, pero si lo entendemos de esta manera, lo vamos a comprender mejor. Si el espiritual, si el espiritual o la persona que no puede ser juzgado por nadie, ama incondicionalmente, vive gozoso a pesar de las circunstancias, es pacífico, es pacificador, es paciente. Nadie puede esperar ningún mal de él. Es bondadoso, es confiable y leal, es aguantador y soporta la injusticia en su contra y es capaz de controlar todos sus actos. ¿Qué ley en este mundo y qué ley espiritual y qué ley de Moisés puede actuar en su contra? Al que vive haciendo eso, no hay ley que lo pueda parar. No puede ser juzgado por ninguna ley por hacer eso. Ninguna ley del mundo va a condenar a quien ame, viva gozoso a pesar de las circunstancias, etcétera. Ninguna ley. Entonces, cuando dice aquí, pero él no es juzgado por nadie, pues por supuesto, si es espiritual. Pero si es carnal, hay muchas leyes que lo pueden juzgar, empezando por las leyes de este mundo y luego la ley de Cristo. Toda ley podría juzgar al que es carnal, porque está haciendo lo malo. Pero al que se dedica a hacer el bien, no es juzgado por nadie. Por persona, por ley, nadie podría juzgarlo. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Nadie. Solo el Espíritu, el Consolador, es el que ha conocido la mente de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Él sí puede conocer. Él sí puede saber. Yo no puedo saberlo. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo? ¿Y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Ninguno. El Espíritu es Dios. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros, ¿quiénes? Los salvos. Los que ya conocemos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Salvador, tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros.
Juan 14, 17 al 20 dice, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve, ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Cristo está en nosotros. Por eso tenemos la mente de Cristo. Llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento de su voluntad. Por eso es tan lamentable, ¿verdad?, que el creyente, teniendo este gran privilegio que no tuvieron los antiguos, el creyente, como la iglesia de Cristo, tenemos privilegios que los antiguos no tuvieron. Es una tristeza cuando el creyente se queda estancado en la niñez. Se queda estancado. Se pierde todo lo que está pasando. La iglesia de Corinto estaba perdiéndose lo que estaba sucediendo en la historia alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque se habían quedado estancados en la niñez. Estaban perdiéndoselo. Pablo está tratando de hacerlos reaccionar con esta carta, porque ellos habían perdido la dirección. ¿Qué podemos concluir para nosotros, para nuestra vida hoy? Y se puede resumir todo este pasaje del 6 al 16 en una frase que es un poco fuerte. Y es una frase para que nos autoexaminamos. Si en verdad eres salvo, si de verdad eres salvo, si es que Cristo ya nació en ti, si es que ya el Verbo eterno está implantado en ti y ya sucedió ahoristo, todo eso, fuiste salvo, redimido, reconciliado, justificado. Si en verdad eres salvo, demuéstralo. Demuéstralo. Pensando y actuando no como un niño espiritual que necesita guía constante, ayuda, porque no puede valerse por sí mismo. Si en verdad eres salvo, demuéstralo, pensando y actuando como Cristo lo haría. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. Y ese es el reto que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le pone a la iglesia de Corinto y nos pone hoy en día a nosotros también, creyentes verdaderos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque Pablo escribió esto hace tanto tiempo a una iglesia rica, bendecida, estratégicamente colocada por ti. Sin embargo, estancada en la niñez, estancada espiritualmente, ciegos espirituales, que no podían ver más allá, que querían ver las cosas espirituales con los ojos del mundo. Estaban perdidos en cuanto al método que tú has establecido. Pero nosotros, Señor, te pedimos que nos abras el entendimiento. Si ya te conocemos y si tu Espíritu mora en nosotros, ayúdanos a no solo ser salvos, sino a ser espirituales, permitiendo que el Espíritu transforme nuestras vidas y saliendo de la infancia espiritual hacia la búsqueda de una madurez espiritual, a meternos a la Escritura, a escudriñar la Escritura, para sacar de ahí riqueza para nuestra vida, madurez espiritual, para que podamos guiar a otros, enseñar a otros, modelarle a otros cómo es vivir la vida en Cristo. Te amamos, Señor, te bendecimos y gracias porque no nos has dejado sin recursos. Tenemos tu Espíritu que nos puede transformar y tenemos tu voluntad expresada en tu palabra. Ayúdanos a ser diligentes y entendidos para discernirla espiritualmente, como tú nos puedes ayudar a hacerlo. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor los